Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestro curso de preanalítica, de la unidad curricular preanalítica, y lo que nos convoca hoy es, en la clase número uno, hablar un poquito de lo que es la bioseguridad, haciendo zoom en estos contenidos temáticos fundamentales. Entonces, acá les dejo lo que va a ser la hoja de ruta, que es, como verán, la misma que la diapo anterior, y vamos a empezar a comprender qué es la etapa preanalítica y cuáles son las subetapas que componen esta etapa preanalítica. Primero que nada, nosotros tenemos que saber que esto seguramente ustedes ya lo manejen. Si tuviéramos que dividir el laboratorio para un mejor estudio del laboratorio, podemos dividirlo en tres fases que en realidad están interrelacionadas una con la otra porque en realidad una depende de la otra. Estas tres etapas que ustedes ya seguramente, como les digo, conocen muy bien, es la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica. En la etapa analítica y posanalítica nosotros ya tenemos grabados diferentes videos que a mí me ayudan a comprender lo que es la etapa analítica, donde justamente es el proceso donde vamos a procesar la muestra, entendemos las diferentes metodologías, pasamos controles, pasamos calibradores, es decir, es pura y exclusivamente la etapa, en este caso, de automatización donde nosotros ya tenemos un video grabado de justamente de este tema. Y después tenemos la etapa post-analítica, que dentro de muchas cosas que engloba esta etapa post-analítica es la validación de los resultados. Entonces también tenemos un curso de fisiopatología para la correcta validación de los resultados, es decir, frente a determinado resultado, entender por qué la enfermedad me genera ese resultado y no otro. Y también aprendemos en este curso por qué la enfermedad, cualquiera, puede tener una repercusión en otros órganos y entendemos por qué vamos a encontrar resultados alterados, que bueno, el órgano alterado no tiene mucho que ver con el órgano dañado. Pero bueno, hay diferentes cuestiones que se entretejen por debajo que lo explicamos en este curso acá para que la validación de verdad no sea mucho más sencilla a comprender. Por supuesto que la parte analítica engloba mucho más, por supuesto que la parte post-analítica también, lo que es el guardado de las muestras y el entendimiento de valores críticos, pero creemos que con esto que nosotros les brindamos más lo que ustedes pueden llegar a leer en lo que son las plataformas, no nos basta para comprenderla. ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo que vamos a intentar profundizar es justamente lo que es la etapa preanalítica, que cuando uno habla de etapa preanalítica, entiende que quizás la vedette es la extracción de sangre, que es fundamental, pero es una de las subetapas que componen esta etapa preanalítica. ¿Por qué subetapa? Porque como ustedes vieron en lo que es la cantidad de módulos que tenemos en la unidad curricular, simplemente ustedes se darán cuenta que la extracción de sangre es una clase de las 10. ¿Por qué? Porque justamente la etapa preanalítica, el proceso preanalítico es mucho más amplio y una de las acciones del proceso preanalítico es lo que es la extracción. Por eso tiene una clase aparte y ustedes se darán cuenta que no es la primera, sino que es la cuarta clase. ¿Por qué? Porque hay que entender un montón de cosas antes, que es lo que vamos a intentar transmitirles en el correr de estas clases. Entonces, cuando uno define la etapa preanalítica, esto es, como está entrecomillado, lógicamente es un copy-pegue de las diferentes normas que justamente intentan definir la etapa preanalítica. Primero, para no leer, tenemos que saber que son acciones, cosas que se hacen en esta etapa preanalítica que tienen un orden. Lógicamente, yo no voy a poder procesar una muestra si no tengo la muestra. Este orden cronológico sigue un orden lógico, que comienza, como ustedes ven acá, con la solicitud del médico, que es que justamente firma la orden y pone qué es lo que quiere, la preparación del paciente, la identificación del mismo. Siempre tenemos que corroborar que nosotros le estemos sacando sangre a la persona que tenga el nombre en la orden. Van a ver, yo les traigo muchos ejemplos acá donde la persona nos dice que tiene determinado apellido y la boleta tiene otro apellido. Entonces la correcta identificación es fundamental. Por supuesto que la etapa preanalítica tiene un proceso de toma de muestra y un proceso de transporte. Entonces, como ustedes ven acá, en suma son procesos que tienen un orden, que comienzan con la solicitud, todo lo que está en rojo, y de alguna manera llegan al laboratorio y terminan cuando la muestra está centrifugada. Eso implica que haya un transporte y una centrifugación y que la muestra quede pronta para entrar a lo que es el proceso analítico. Esto es un poquito lo que es la definición. Entonces, si nosotros vemos el proceso de alguna manera muy resumido, lo que vamos a ver e intentar comprender es esta primera etapa donde acá les coloco las subetapas justamente de esta etapa preanalítica. Son las que vamos a intentar de alguna manera profundizar en este curso. También
es importante saber que la etapa preanalítica es la etapa donde se ven la mayor cantidad de errores en el laboratorio. Y vamos a entender por qué sucede esto. Una de las cuestiones por qué sucede esto es porque trabaja mucha gente en lo que es la etapa preanalítica. Hay diferentes personas que forman parte de esta etapa preanalítica que no saben que están formando parte de una etapa preanalítica del laboratorio, porque quizás el extraccionista no es un licenciado en laboratorio, no es un tecnólogo, y de alguna manera es quizás un enfermero que está sacando sangre, pero no tiene mucha idea que forma parte de una etapa preanalítica. Entonces, cuantas más manos participen en este proceso, hay más chances de error. Es por eso que en la parte analítica está todo de alguna manera automatizado. Pueden haber errores, pero cuando uno lo compara con la etapa preanalítica, lógicamente la preanalítica se lleva la mayor cantidad de errores. Vamos a profundizar en esta clase también que son los principios de bioseguridad, porque justamente el módulo uno este se llama bioseguridad, pero bueno, tenemos que entender también que si estamos en la etapa preanalítica tenemos que previamente definirla. Cuando nosotros hablamos de bioseguridad, tenemos que entender que la bioseguridad no solamente se aplica a la etapa preanalítica, sino que tenemos que de alguna manera tomar ciertas medidas para que los trabajadores, los pacientes y el ambiente estén protegidos. ¿Protegidos de qué? De todas las sustancias que nosotros manejamos, lo que es sangre, líquidos biológicos, orina, etcétera. Entonces, las normas de bioseguridad, si bien quedan como mejor vistas y se pueden explicar mejor desde la preanalítica, tenemos que saber que las normas de bioseguridad se deben aplicar a todo lo que es el laboratorio. Nosotros lo vamos a ver acá con un poquito de zoom en lo que es la etapa preanalítica. Cuando definimos qué son las normas de bioseguridad, justamente son eso, son normas, son acciones, son medidas que el laboratorio tiene que hacer énfasis y hacer mucho zoom, que están destinadas a proteger justamente a los trabajadores, a quienes sacan la sangre, a quienes procesan la sangre, a los pacientes y a lo que es el ambiente también. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben muy bien que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con material biológico y el material biológico tiene que tener de alguna manera un manejo para justamente proteger a los trabajadores, pacientes y a lo que es el ambiente. Para de alguna manera que esto se lleve a cabo de manera armoniosa, existen lo que son los principios de bioseguridad. Es decir, gente que se sentó a pensar ideas para de alguna manera proteger a quién, a los trabajadores, a los pacientes y a lo que es el ambiente. Entonces, lo que es la bioseguridad, las normas me dicen qué es lo que yo tengo que hacer y los principios me dicen cómo yo tengo que hacer lo que la norma me dice. Entonces, los principios de bioseguridad son tres. Está el principio de universalidad, el principio de uso de barrera y el principio de lo que es material de residuos que ahora vamos a intentar profundizarlo. El principio de universalidad especifica que justamente nosotros frente a toda persona, frente a todo tubo de sangre, de suero, de plasma, debemos tratarlo con la mayor seguridad posible, utilizando guantes, gafas, túnicas, y claramente esto lo pongo acá, pero creo que es un entendido para todos que no se debe petear con la boca. Es decir, todo material infeccioso que esté delante nuestro y nosotros no sepamos su serología, debemos actuar como si justamente estuviera con alguna serología positiva, por ejemplo, para de alguna manera nosotros protegernos. Después también tenemos lo que es el uso de barreras, que justamente van de la mano con los principios de universalidad, donde de alguna manera para protegernos a nosotros mismos y también a los pacientes, tendríamos que tener un equipo de protección personal, guantes, mascarilla, bueno, todo lo que ustedes ven acá, que de alguna manera van alineados justamente con el principio de universalidad. Y después tenemos que los residuos biológicos no se descartan de cualquier manera. Nosotros tenemos actualmente, que lo vamos a profundizar, un decreto que nos menciona dónde debemos, por ejemplo, descartar las jeringas, dónde debemos descartar las agujas, dónde debemos descartar el material que no está contaminado, porque esto después tiene un destino totalmente diferente. Este decreto que yo les traigo acá, de alguna manera, clasifica a los residuos en tres categorías: los residuos infecciosos, los cortopunzantes, que acá tenemos, por ejemplo, lo que son las lancetas, lo que son las agujas, y lo que son los residuos comunes, que pueden ser papeles bueno, por ejemplo, de cuando uno abre la jeringa, ¿no? Ese papel de plástico bueno, que no está contaminado, se clasifica como residuo común. Y acá esta norma nos ayuda de alguna manera y nos recuerda que todo lo infeccioso debe ir en una bolsa roja. Se entiende como infeccioso
pinchazo, todo lo que tiene que ver con guantes, algodón, tubos, con sangre claramente, y guantes y algodón que también estén embebidos en lo que es sangre, ¿no? Lo que es material contaminante deben ir a bolsa roja. Todo lo que tiene que ver con cortopunzante, como pueden ser las láminas de vidrio, como pueden ser las lancetas, como pueden ser las agujas, tienen que ir a este recipiente donde ustedes ven que es un recipiente de paredes rígidas que tiene una boca bastante amplia para justamente cuando uno coloque el material cortopunzante acá, tenga ahí una zona donde no tenga obstrucción y esto se lo aporta esta boca ancha que tiene acá, y los residuos comunes justamente son aquellos que de alguna manera se les llama residuos domésticos, pero que bueno, no son ni cortopunzantes ni están embebidos en sangre. Entonces, estos irían en lo que es la bolsa negra. Hay que tener precaución acá que los cortopunzantes, todo lo que tiene que ver con este bocal se va a llenar siempre hasta 2/3 de su capacidad para justamente que esto no se llene hasta el bocal, hasta lo que es la boca, perdón, y tengamos riesgo de pinchazo. Entonces, cuando esto de alguna manera esté en los 2/3 de su capacidad, esto se cierra, se sella y se descarta en el lugar correspondiente. Tenemos que hablar un poquitito de los accidentes por exposición a sangre, tenemos que definirlo. Un accidente por exposición a sangre implica todo lo que tenga que ver con un pinchazo directamente, que rompe la barrera de mi piel o corte, o de alguna manera alguna gota de sangre o líquido biológico que cae sobre alguna de mis mucosas o sobre piel lesionada que yo previamente tenga. Podemos clasificarlos a estos accidentes por exposición a sangre como dudoso, o en esta guía lo encontramos como riesgo mínimo, que es justamente cuando hay contacto de fluidos con piel íntegra. Muchas veces la experiencia hace que saquemos sangre sin guantes, donde de alguna manera quizás alguna gota cae sobre nuestra piel, pero como esta piel está indemne, de alguna manera no nos tendría por qué preocupar, porque justamente los sistemas de barrera de la piel están funcionando correctamente y hace que esa gota ningún componente de esa gota ingrese a nuestro medio interno. ¿Qué es lo que incluye esto? Incluye contacto con fluidos, como puede ser la saliva, la orina, vómito, o de alguna manera lesiones con agujas que no habían sido utilizadas en un paciente. Muchas veces tenemos que cambiar una aguja por otra y en ese intercambio suceden cosas que, bueno, cosas que pasan y nos pinchamos con una aguja, pero esa aguja justamente no había sido utilizada con el paciente, entonces esto se clasificaría como riesgo mínimo o nulo. En una vieja nomenclatura sería un tipo de accidente dudoso. Después tenemos también accidentes que clasifican como bajo riesgo o también probable, donde justamente son lesiones superficiales que uno puede tener o lesiones previas que están en contacto con cortopunzantes que hayan sido desechados, es decir, y hayan sido desechados y hayan sido utilizados con un paciente. Es decir, tengo una barrera de la piel que no está indemne y de alguna manera toma contacto con un cortopunzante que al descartarlo, de alguna manera hay una gota que termina sobre esta lesión superficial y bueno, eso sería lo que es un riesgo probable. También están aquellas pacientes, aquellas personas, perdón, aquellos profesionales que no nos involucran a nosotros, donde se pinchan con lo que es una aguja, que es una aguja sólida, cuando están suturando, donde de alguna manera la aguja sólida hace que, como no tiene calibre, porque justamente sólida no tiene luz en su interior, hace que la cantidad de sangre de alguna manera no sea importante y esto se clasifica como bajo riesgo o probable. Después tenemos el alto riesgo o definido, que justamente es una lesión profunda, donde acá sí, la aguja específicamente que nosotros utilizamos para sacarle sangre al paciente, tenemos ahí una mala maniobra que esa aguja termina pinchándonos y ahí sí se clasifica como alto riesgo definido, o de alguna manera tenemos la exposición en alguna de nuestras mucosas de sangre o algún fluido biológico. Y después tenemos el otro tipo de accidente que se clasifica como riesgo grave o masivo, que es donde de alguna manera tenemos un volumen importante de sangre que entra a nuestro medio interno. Esto es favorecido si la aguja es hueca. Vieron que acá les nombré lo que es la aguja sólida. Bueno, acá tenemos lo que es la aguja hueca, todavía de grueso calibre, y tenemos un paciente enfrente donde tiene a su vez una carga viral elevada. Entonces, de alguna manera tenemos varios componentes que como hacen que la consecuencia final pueda ser además del accidente, lógicamente, que pueda llegar a transmitir algún tipo de agentes.
Esto mismo que yo les muestro acá es esto que lo íbamos a ver más adelante, pero bueno, nada, como íbamos en este orden, les pongo acá en rojo justamente que esto ya está discutido. ¿Qué es lo que sucede? Estos accidentes por exposición a sangre nos enfrentan a diferentes tipos de agentes a cuales nos podemos contagiar. ¿Cuáles son estos agentes? Tenemos principalmente tres. Tenemos el HIV, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Y acá les pongo que el virus de la hepatitis B gana por goleada a la hora de poder transmitir, ya sea por punción o corte o por exposición a mucosas. Ustedes ven que el riesgo por punción del HIV es muy bajito, no solo por punciones bajitos, sino que también la exposición de sangre contaminada con nuestras mucosas también es bajito, y el virus de la hepatitis C también. Es muy bajito, ya sea en punción o por exposición a mucosas, cuando lo comparamos con el virus de la hepatitis B. Ustedes ven acá que en porcentaje la gente que tiene mayor riesgo de transmisión justamente es el virus de la hepatitis B, que es 10 veces más contagioso que el virus de la hepatitis C y 100 veces más que el HIV. ¿Ah? Esto lo traigo como a modo de dato, estaba en la bibliografía, y es interesante ver que si la sangre contaminada con hepatitis B tiene el antígeno E positivo, que es el que se considera de que está el virus replicándose activamente, tengo más chance de alguna manera de adquirir esta infección, y cuando el antígeno E es negativo, vieron que baja de forma importante el porcentaje. Pero esto lo que quiero que quede como concepto es que de los tres agentes patógenos que más se buscan, el virus de la hepatitis B gana por goleada a la hora de ser transmitido al profesional que tiene el accidente. ¿Qué me determina si yo me contagio o no me contagio? Los determinantes de la transmisión, bueno, son muchos. Primero que nada, la característica del inóculo. Es lo que yo les comentaba. No es lo mismo pincharse con una aguja hueca a pincharse con una aguja sólida, que las agujas sólidas, como les comentaba anteriormente, son las de sutura, que en realidad nosotros no las utilizaríamos. Entonces, las agujas huecas de grueso calibre, de alguna manera, em, eh, ponen en un terreno donde la transmisión puede ser más probable. Si la herida es profunda, también es más probable, y dependiendo del volumen también. A más volumen, cuanto más volumen, tengo más chance de que el inóculo sea mayor, entonces tengo más chance de contagio. También están las características del paciente. Un paciente que tenga una carga viral alta es más probable que de alguna manera pueda transmitir la enfermedad en un accidente. Si está en tratamiento o no está en tratamiento, no es lo mismo un paciente que arranca el tratamiento y lo sigue a un paciente que arranca tratamiento, lo deja, después lo vuelve a arrancar. Entonces, el tratamiento del paciente es muy importante a la hora de determinantes de la transmisión. Y después, por ejemplo, como les decía, el virus de la hepatitis B no es lo mismo si tiene el antígeno de positivo, donde el riesgo sube hasta un 31%, a que si el antígeno E es negativo, donde ustedes ven que baja drásticamente el porcentaje. Estos son dos de los determinantes de transmisión. Acá les traigo alguno más. No es lo mismo el agente patógeno, es lo mismo que les comentaba en la diapo anterior. No es lo mismo que el agente patógeno que estemos hablando sea el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C o lo que es el HIV. Y después la profilaxis. También hay diferentes cuestiones donde de alguna manera nosotros debemos, como les voy a contar ahora, hay una batería de acciones que se empiezan a hacer, que cuanto más rápido se hagan, yo puedo llegar a tener una medicación muy rápida, y de alguna manera eso minimiza también la posible transmisión. Esta posible transmisión, esto es lo que se llama profilaxis post-exposición, que idealmente se debe hacer después del pinchazo, esto para con el profesional, ¿no? Después del pinchazo, lo ideal es que se mueva todo muy rápido para que a las 4 o 6 horas el profesional ya esté tomando la medicación. Entonces, ¿cuáles son las conductas a seguir cuando uno tiene un accidente por exposición a sangre? Hay diferentes acciones que son inmediatas, otras mediatas y otras más largas en el tiempo. Las acciones inmediatas, nosotros debemos, una vez que detectemos el corte o el pinchazo, debemos estimular el sangrado. Es como de alguna manera ordeñar, en este caso el dedo, ¿tá? De alguna manera estimular a que sangre la herida, lavar el área con abundante agua y jabón, y las mucosas se extiende hasta 10 minutos, porque bueno, el contacto por mucosa tiene otro porcentaje como nosotros vimos. Inmediatamente nosotros vamos a tener que comunicar esto a un jefe superior, y acá entra en nuestro país lo que es el Banco Seguro del Estado, donde hay un profesional que nos tiene que ver
idealmente en las primeras 4 a 6 horas, para que de alguna manera nosotros podamos iniciar la profilaxis post-exposición, que es justamente la medicación que tenemos que tomar durante un mes para poder minimizar lo que es la probabilidad de transmisión. Entonces, ¿qué pruebas se testean cuando uno de alguna manera va hacia este lugar a que lo vea un profesional? Bueno, primero que nada tenemos que saber que estas pruebas no se testean una vez, sino que basalmente tienen que saber cómo estamos nosotros hoy, nuestro estado serológico hoy. Después nos van a citar a las 4 o 6 semanas para un seguimiento. Ustedes ven que no solo se hacen estudios paraclínicos, sino también lógicamente que hay un interrogatorio clínico. Después se nos cita a las 12 semanas, donde se vuelve a testear el HIV, virus de hepatitis C, y después 24 semanas, donde de alguna manera, si esto da negativo, estaríamos como de alta, si se quiere, en el sentido de que no adquirimos ningún tipo de enfermedad. Pero bueno, esto ustedes ven que, em, por eso les digo, hay pruebas inmediatas, hay acciones inmediatas y hay acciones y pruebas que se hacen más en el tiempo para garantizar justamente que en ese tiempo no se dio lo que es la transmisión. Vamos a hablar ahora de las precauciones que nosotros debemos tener a la hora de sacar sangre. Primero que nada, asumir el principio de bioseguridad de la universalidad, es decir, aplicar a todos los pacientes y muestra, aplicar la premisa de que todas son potencialmente infecciosas. Si nosotros partimos de esta premisa, de alguna manera es lógico pensar que vamos a tomar las medidas adecuadas para poder protegernos. Tenemos que tener el equipo de protección personal, esto ya lo hablamos también, el uso de guantes, barreras faciales, túnicas, que justamente en caso de una salpicadura accidental nos protege en caso de que tengamos la piel lastimada, como habíamos hablado. El manejo de cortapunzantes, no, nunca vamos a reencapuchar una jeringa, una aguja, perdón, que lo hayamos utilizado con un paciente. Está prohibido reencapuchar agujas. Las agujas tienen un lugar donde se descartan, que es lo que les mostraba, el recipiente de paredes rígidas. Todas las agujas que nosotros utilicemos para con los pacientes y no utilicemos van a ir hacia ahí. Hay agujas que tienen dispositivos de seguridad que no nos molestan a la hora de sacar sangre, y cuando nosotros retiramos la aguja y jeringa, con un movimiento de pulgar, me es difícil mostrárselos ahora porque no tengo ninguna foto, pero seguramente en el práctico ustedes lo vean, ahí al lado de la aguja hay un plástico donde yo con un movimiento de alguna manera anulo esa aguja, y si me pincho con el plástico, que en realidad no me estaría pinchando básicamente, sino que el plástico envuelve a la aguja para evitar justamente que yo me pinche. Hay una técnica de punción que nosotros la vamos a ver más adelante, donde tengo que poner la mano de determinada manera, porque si lo pongo de una forma y el paciente se mueve, puedo tener la mala suerte de que ese movimiento del paciente haga que yo me pinche. Entonces esto lo vamos a estudiar bien. Y después hay algo que es fundamental, que es el entorno y la conducta. Nosotros previamente a la extracción debemos tener nuestra zona de extracción, nuestra mesada, con todo el material, para que después, mientras estamos sacando sangre, no tengamos que estar pensando que me olvidé de un tubo. Entonces, toda esa desorganización hace que de alguna manera pueda hacer que tenga alguna maniobra que no es la más favorable y me pueda pinchar. Entonces, esto me parece bastante importante tener. Hay algunas de estas cuestiones que la vamos a profundizar en algunos de los teóricos, pero bueno, se las dejo acá como cuadro para que la tengan, para que lo puedan ver. Antisépticos. Vamos a utilizar diferentes antisépticos nosotros. Acá tenemos la diferencia entre antiséptico y desinfectante. El antiséptico básicamente se utiliza para inhibir el crecimiento bacteriano sobre piel animada, es decir, sobre piel viva, y el desinfectante es lo mismo, pero lo que es piel inanimada, que en realidad no sería piel, sería superficie inanimada. Esto acá me quedó mal, vamos a eliminarlo, vamos a hacer así. Esto sobre superficie, le voy a poner acá superficie, ahí va, sobre superficie inanimada, que puede ser una mesada. ¿Ah? Básicamente es eso. Vamos a cambiar el puntero de vuelta. Ahí está. ¿Qué es lo que hacen el antiséptico o el desinfectante? Van a ir a disruptir lo que son las membranas lipídicas para que de alguna manera en el proceso de evaporación de ese antiséptico se pueda dar la acción bactericida, que justamente es desnaturalizar las proteínas y eliminar lo que es el patógeno. Tenemos diferentes antisépticos, nosotros principalmente vamos a utilizar el alcohol 70, y acá hay algo fundamental. Em, el alcohol propiamente dicho tiene ya una función de desnaturalización, pero se ve potenciado
este efecto cuando nosotros dejamos secar al aire lo que es el antiséptico. Con esto le quiero decir que nosotros, una vez que hayamos hecho la antisepsia, debemos dejar secar al aire, pero no debemos ni soplar ni hacer ningún tipo de viento para que esto pase, sino que se tiene que secar espontáneamente. Con esto también les quiero decir que no tenemos que poner litros y litros de antiséptico arriba del brazo del paciente, porque justamente mientras tiene el torniquete, yo espero que se seque al aire el antiséptico, pasan 5 minutos y se le cae el brazo al paciente. ¿Ah? Pero bueno, esto para que lo tengan en mente, lo vamos a ver lógicamente antes de entrar ya al terreno de extracciones. La idea es vernos un poquito antes para ajustar todas estas cuestiones, pero me parece que está bueno que quede claro desde el vamos. Así que bueno, chicos, nada, por acá los dejo. Esto es todo. Cualquier cosa, como siempre les digo, me mandan mail, mensaje, comentarios, lo que ustedes quieran. Y nada, los veo en la que viene. Saludos para todos.